Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Va a ser sin duda la noticia que va a marcar el día de hoy. Se la adelantó anoche la cadena SER. Hay una grabación que implica al secretario de organización del PSOE, a Santos Cerdán, en el supuesto cobro de comisiones vinculadas a la trama Koldo. De hecho, es una conversación que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, intervino a Koldo García y en la que participaron el propio Koldo, Santos Cerdán y también José Luis Ábalos. Ellos tres comentan que varias adjudicatarias de obra pública les deben dinero y hablan en concreto de más de 400.000 euros. Esta conversación se produjo cuando Ábalos ya no era el ministro de Transportes, después de que Pedro Sánchez lo hubiera echado del gobierno, y es esta conversación y lo que se dice en ella lo que provocó los registros de la Guardia Civil que hemos visto esta semana, que no fueron solo al domicilio particular de Ábalos en Valencia, sino también a 4 empresas, una en Valencia, otra en Granada y otras 2 ubicadas en Navarra. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Santos Cerdán lleva varias semanas negando informaciones que le señalaban a él y que se basaban en un informe de la UCO que no aparecía. Ayer mismo, en los pasillos del Congreso, él negaba cualquier operación irregular. Yo no tengo ningún miedo. No tengo nada que defenderme, además. No sé qué es lo que puede haber. ¿Usted no ha participado en ninguna adjudicación ilegal? En ninguna. Lo que ha aparecido, lo que hay ahora, es esta conversación en la que él mismo participa, en la que se habla del dinero que le deben unas adjudicatarias y que de hecho consta en el informe que la UCO ha enviado al juez del Supremo que está investigando el caso. La información la ha adelantado nuestro compañero Miguel Ángel Campos. Buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Campos, empecemos por lo que se dice en esa conversación y quiénes están en ella, que son Koldo García, José Luis Ábalos y también Santos Cerdán, que hablan de un dinero que en teoría se les debe. Efectivamente, en esa conversación grabada, transcrita en el informe remitido por la UCO al Supremo el pasado 5 de junio, se escucha hablar a Santos Cerdán, a Ábalos y a Koldo de que hasta 4 constructoras les deben dinero. Una cantidad superior a los 400.000 euros, según los investigadores, que supuestamente son el pago a cambio del amaño de adjudicaciones públicas de carreteras. Los detalles y supuestos ilícitos penales detectados con motivo de esa grabación, cohecho y tráfico de influencias, entre otros, fueron lo que motivó los registros de este martes al domicilio del propio Ábalos, así como a 4 empresas, 2, como decíais, ubicadas en Navarra, otra en Granada y una última en Valencia. Campos, decíamos que la conversación, que forma parte de ese informe de la UCO, que ya tiene el Supremo, se produjo cuando Ábalos ya no era ministro de Transportes. Sí, es posterior a la salida de Ábalos del Ministerio de Transportes. Supuestamente fue grabada por Koldo García y la guardaba en sus dispositivos electrónicos. Y de momento la investigación está bajo secreto de sumario y la pregunta es qué va a pasar ahora y qué va a pasar con Santos Cerdán, porque recordemos, Santos Cerdán, Campos, es diputado y está aforado. Sí, todo apunta a que el juez instructor del Supremo, Leopoldo Puente, acabará reclamando el suplicatorio al Congreso para investigar a Santos Cerdán, aunque esta acción no va a ser inmediata. En primer lugar, el juez esperará al resultado de los registros practicados esta semana y probablemente a nuevas declaraciones de los implicados como Ábalos, Koldo y los empresarios bajo sospecha. El informe de la UCO, que todo apunta a que será hoy repartido a las partes, no detalla incrementos patrimoniales de Santos Cerdán. Sus bienes aún no han sido investigados dado su aforamiento. Campos, luego ampliamos en el abierto. Gracias. Hasta luego. Esta es la información, ¿eh? Hay una grabación que implica al actual número 3 del PSOE en el supuesto cobro de comisiones. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora el PSOE había defendido y había cerrado filas con su secretario de organización y eso es lo que sigue haciendo después de que la SER contase anoche la noticia. Sí, el PSOE no da crédito a los datos que manejan esas fuentes de la investigación. Menos de media hora tardó el partido en reaccionar ayer de manera oficial y lo hizo para defender a su secretario de organización. Ferraz asegura que Santos Cerdán no ha participado ni mucho menos influido en adjudicaciones de obra pública. Jamás, dice el comunicado del partido, ha cobrado una comisión por ello. Eso es lo que el propio dirigente socialista ha trasladado a los suyos, que denuncian la indefensión que dicen está provocando las filtraciones en las últimas semanas. En el partido hay voces que no ocultan su conmoción y su preocupación por las informaciones. Ayer, en Hora 25, el ministro Álvarez aseguraba tener el mejor concepto del secretario de organización. Yo, desde luego, tengo la mejor opinión sobre Santos Cerdán y lo que sí le puedo decir, insisto, no conozco esta noticia
justicia es que el Partido Socialista y este gobierno son ejemplares y son transparentes en su comportamiento, y lo hemos demostrado en muchas ocasiones. En la Moncloa piden prudencia, no podemos opinar sobre un informe que aún no hemos leído y unas conversaciones de las que desconocemos el contexto, decían anoche fuentes de la presidencia del gobierno. Guille, gracias. Hasta luego. Una cosa, ha vuelto a salir el señor Cerdán ayer en los papeles de investigación de la UCO. ¿Le avala o no le avala? Segunda pregunta, señor Sánchez. Muchas gracias. Esto es lo que le preguntó ayer Feijóo a Sánchez en la sesión de control a primera hora. Por la noche, y conocida la noticia, el PP subió a sus redes sociales un vídeo creado por inteligencia artificial en el que se ve juntos en el mismo coche a Ábalos, Sánchez, Koldo y Cerdán. Esta historia comienza en 2017, cuando 4 amigos se recorrieron España en un Peugeot para ganar las primarias del PSOE. Y lo consiguieron. E incluso llegaron al gobierno. Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. 7 años después, tenemos a Santos Cerdán implicado en un supuesto cobro de comisiones por adjudicaciones. Dice el PP en el tuit, queda uno, lo de uno mayúsculas para que caiga toda la banda, en referencia a Pedro Sánchez. Y en un mensaje que acaba de difundir la dirección del Partido Popular, piden con urgencia una rueda de prensa conjunta hoy mismo de Sánchez y de Cerdán. Dice que tras 43 días sin aparecer, hoy deben comparecer para explicar por qué todas las personas que rodean al presidente, esto es textual, se creen en el supuesto derecho de ganar dinero de forma irregular. Ni canutazo en el pasillo ni mensajitos en fuentes de comunicación. Rueda de prensa es lo que pide este mensaje de comunicación del PP, explicaciones, dimisiones y elecciones. Esta mañana vuelve a haber pleno en el Congreso, así que desde allí nos irá llegando todas las reacciones. De hecho, el PP pide a Sánchez y a Cerdán que aprovechen ese pleno precisamente para comparecer. El pleno de ayer ya estuvo marcado por el registro a la casa de Ábalos, que duró más de 9 horas y que llevó a los socios del Gobierno a pedirle explicaciones al PSOE. Se las pidió Podemos. Es evidente que el presidente del Gobierno no ha dado, desde mi punto de vista, explicaciones suficientes sobre por qué cesó al señor Ábalos en el verano del año 2021. Y en el caso de que esto se confirme, creo que el Partido Socialista tiene que reparar el daño y devolver hasta el último euro que se llevaron sus corruptos. Esto dijo Ione Belarra de Ábalos, del que habló también Rufián. A nadie se le escapa que forma parte o está en el epicentro de un caso que como mínimo pues huele fatal y veremos qué pasa. El portavoz de Esquerra habló del fiscal general, llamó al gobierno a poner pie en pared porque hay sectores que están en guerra, y luego le preguntaron a Gabriel Rufián por Santos Cerdán. Esto es de ayer por la mañana, antes por tanto de que contásemos aquí en la SER esa grabación que la UCO ha enviado al juez del Supremo. Pero es que el señor Santos Cerdán, ¿qué tipo de causa judicial tiene encima? Aquí en este país un día se empieza a rumorear que hay un informe de la Guardia Civil contra alguien y se empieza a decir que es un corrupto. Pues es que este señor no tiene ningún tipo de informe encima, ningún tipo de causa judicial. Entonces, ¿defender a Santos Cerdán de qué? Son, insistimos, declaraciones previas a la información que les adelantamos anoche aquí en la SER. El PP viene pidiendo elecciones anticipadas y no las pide solo el PP o Emiliano García Paje. También las pide Felipe González, que ayer compartía precisamente con Paje este acto. ¿Qué le parece que se adelantasen las elecciones? Me parecería bien. ¿Está de acuerdo entonces con el señor Feijóo? ¿Con el señor Feijóo? Es que el señor Feijóo lo ha pedido también el señor Paje. Si lo ha pedido él, entonces estoy de acuerdo con Paje, pero no con Feijóo. Todo esto sucede cuando el Gobierno acaba de alcanzar un acuerdo que es histórico en Gibraltar, pero el propio Ejecutivo se ve acorralado por todos estos casos, por la conversación de Santos Cerdán, por el registro de la casa de Ábalos, del que le piden explicaciones sus propios socios. Y también por el inédito procesamiento del fiscal general del Estado, en cuyo contexto se produjo ayer la protesta de las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales que pararon durante 10 minutos a las puertas de los juzgados en protesta por la ley que impulsa el ministro Bolaños y que reforma el Poder Judicial. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Estas asociaciones van a ir a más, quieren organizar un paro general en la justicia mientras el Gobierno va a acelerar la reforma por la que protestan precisamente los jueces. Sí, porque ayer se celebraban paros de 10 minutos a las puertas de las sedes por todo el territorio nacional y se reclamaba la retirada de esas reformas, pero el telón de fondo era otro. Mi apoyo a los miembros del Tribunal Supremo y al resto de la carrera judicial que sufren todas estas actuaciones y presiones. Y vuelvo a reclamar el respeto institucional debido. Ese respeto no está reñido con un sistema garantista de recursos donde se pueden impugnar resoluciones judiciales que uno no comparte y también con el derecho a la libertad de expresión.
La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perello, pedía respeto frente a lo que llamaba presiones y contestaba al ministro de Justicia, Félix Bolaños, sin darse por interpelado, todo con el telón de fondo del procesamiento del fiscal general del Estado. Bolaños defiende sus reformas del sistema de justicia, convencido de que lo que ahora genera debate a futuro será un gran consenso. Pero la mayor parte de las asociaciones de jueces y fiscales no lo ve así. Ayer cifraban en un 70% el seguimiento de los paros simbólicos convocados en las sedes judiciales de todo el país y anunciaron un paso más, la constitución de un comité de huelga para sondear a sus propias bases si respaldan un paro de mayor alcance y duración en el Poder Judicial que exija la retirada de esas reformas que afectan al acceso a la carrera judicial y fiscal y al funcionamiento de la Fiscalía. Isabel, gracias. A vosotros. Y además de todo esto, el Tribunal Superior de Madrid ha ordenado a la Oficina de Conflicto de Interés que investigue si Pedro Sánchez debería haberse abstenido en las decisiones que tomó el Consejo de Ministros sobre el rescate de Air Europa. El PP presentó la denuncia para que se investigaran los posibles vínculos de la aerolínea con Begoña Gómez, la mujer del presidente. Y es en mitad de todo este contexto en el que se produjo ayer, como les decía, el acuerdo histórico para Gibraltar, que llega 5 años después del Brexit y que acabará con la verja que separa el Peñón de la línea de la Concepción. Hablamos de eso en un minuto. Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta. Sí. Y da igual lo que hagamos. Salta. Pero el gato se está moviendo. Al gato no. Y no somos... No somos gatos. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Son 347,99 euros. ¿Quiere bolsas? Oye, Marta, ¿y las velas? ¡Ostras, las velas! Es muy de Marta entrar a por velas y comprarse toda la tienda. Es muy de BBVA crear un coach financiero con IA que le ayuda a controlar sus gastos. Todas las novedades en bbva.es. ¿Avanzamos? Venga, Luis, que es para hoy. Espera, pedir solo un deseo no es fácil. ¿Pero quién ha dicho que tenga que ser solo uno? Porque solo un deseo por San Juan se queda corto. Este 24 de junio pídele todos al cupón diario de San Juan de la 11. Puedes ganar 500.000 euros y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de regalos como alojamientos con encanto o experiencias de ocio al aire libre. Pídele tus deseos al cupón diario de San Juan de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Las ofertas solo 3 días en Frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una pieza de 150 gramos de salmón noruego Mowi a 3,95 euros el kilo. En tienda web y app. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. La verja hoy ya es cosa del pasado, aunque mañana todavía la podamos ver, todos hemos estado de acuerdo en que es cosa del pasado, porque hoy este acuerdo, que es un acuerdo histórico y definitivo, estructura un nuevo modelo de convivencia. Esto dijo anoche el ministro Álvarez en Hora 25 para valorar el acuerdo con Gibraltar, que no solo va a implicar la demolición de la verja, que será lo más simbólico, sino también el fin de los controles de personas y mercancías en una frontera por la que pasan a diario los 15.000 trabajadores del campo de Gibraltar que van al Peñón, Bruselas. Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El acuerdo, Enrique, venía fraguándose desde hace mucho tiempo, pero se cerró ayer al fin en Bruselas. Sí, han sido casi 4 años de negociaciones para encontrar la fórmula que finalmente acordaron ayer. El acuerdo elimina la verja y permite la libre circulación de personas y mercancías entre el campo de Gibraltar y el Peñón. La frontera se traslada al puerto y al aeropuerto. Allí agentes españoles realizarán el control de Schengen completo, mientras que los agentes gibraltareños seguirán realizando los controles que estaban realizando hasta ahora. Es un modelo dual, un doble control fronterizo. El acuerdo sienta también las bases de un futuro acuerdo aduanero y busca avanzar hacia una convergencia fiscal que garantice una competencia justa. Lo de ayer es un acuerdo político y ahora tendrá que convertirse en un texto jurídico, un texto que va a tener naturaleza de tratado y que tendrá que ser ratificado por el Parlamento Europeo, por el Consejo y por el Parlamento británico. Seguimos en el abierto, Enrique, gracias. A vosotros. Nos vamos a ir en directo a Algeciras para saber cómo empieza ahí el primer día de su nueva etapa, todavía con una verja que tienen los días contados. En la verja está nuestro compañero Rubén García. Rubén, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Sí, son las 8:14, eso sinónimo siempre, Ángel, de hora punta, ¿no? En este paso por la verja para miles de trabajadores transfronterizos, entran andando, muchos ya en patinete, otros en moto que se acumulan en las vías de acceso a Gibraltar. Está comenzando para ellos una jornada laboral más, pero realmente no lo es. Hay muchos medios de comunicación y es el día después de saberse aquí que esa barrera física que durante años y años ha separado territorios, pero que también ha visto cómo ha sido conflicto a todos los niveles, va a desaparecer. Hay cierta incredulidad todavía acerca de si después de ese acuerdo va a ser tan fácil transitar en la línea hacia el Peñón como han contado los negociadores. Para ello va a ser fundamental la reunión convocada por Exteriores mañana viernes en Madrid, a la que van a asistir los alcaldes en la zona. Y es que, Ángel, todavía hay muchos detalles que explicar, pero lo más importante, sobre todo para la ciudad de la Línea de la Concepción, es que la fluidez en esa verja, ahora como te digo en su momento más intenso del día, se mantiene, y eso genera tranquilidad para los trabajadores transfronterizos y también para la economía de una ciudad como la Línea, como sabes, absolutamente dependiente del consumo de los gibraltareños. Ya decía ayer el alcalde de este municipio que el acuerdo de primeras es positivo, pero que también provoca que la Línea se encuentre con un crecimiento de población y con problemas ahora quizá en infraestructuras o vivienda. A estas horas, la bandera británica que ondea en la cima del Peñón es empujada con fuerza por el viento. Eso es algo, lo del color de la bandera, Ángeles, que casi 300 años después tampoco va a cambiar este histórico acuerdo sobre Gibraltar, que deja aquí en la zona a partes iguales euforia, alivio y todavía muchas dudas. Pues luego, Rubén, volvemos en directo hasta la verja. Gracias. Hasta luego. Del acuerdo habló ayer Feijóo, que criticó la falta de información que dice que ha tenido del gobierno, y esto contestó Álvarez anoche en su entrevista aquí en la radio. No te puedes enterar por un teletipo algo que afecta a la integridad de tu país. ¿Sabéis qué pasa? Que ya tenemos antecedentes. Han cedido los intereses nacionales para solucionar incluso intereses personales en la política exterior. Queremos saber en qué consiste ese que llaman acuerdo. El Partido Popular ha tenido toda la información, toda, aparte de que esto que hemos alcanzado hoy iba en el programa electoral con el que el Partido Socialista se presentó a las elecciones en 2023. Que este acuerdo no cambia en absoluto ni menoscaba nuestra reivindicación de soberanía al respecto. En un momento les contamos la situación en Los Ángeles tras otra noche de protestas. ¿Cuánto falta? Invertir no es llegar a un destino, es recorrer un camino. Y en este trayecto, ING te acompaña paso a paso, ofreciéndote las opciones que mejor se adapten a tu viaje. Tú decides hacia dónde ir y nosotros te ayudamos a avanzar con confianza. ING, inversión libre de mitos. Lo que quieras ser, serás. Serás fiscal, serás abogada del Estado, serás letrado de la Administración de Justicia o serás jueza. Porque con las becas SERE queremos garantizar la igualdad de oportunidades, para que puedas preparar estas oposiciones sin importar quién seas ni de dónde vengas. Entra en becasere.es y solicita tu beca de 12.000 euros antes del 23 de junio. Becas SERE. Lo que quieras ser, serás. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España. Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano, Don Simón. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 78.974, serie 47. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Hoy por hoy. Àngels Barceló. En Los Ángeles ha sido una nueva noche de protestas y van 6 contra las deportaciones de migrantes que ha ordenado Donald Trump. Su portavoz en la Casa Blanca decía que las autoridades han detenido desde el viernes a 330 personas migrantes que participaban en manifestaciones contra las que Trump ha enviado a cientos de marines y ha desplegado a la Guardia Nacional en la segunda ciudad más poblada del país. La Casa Blanca contempla la opción de ampliar ese despliegue a otras ciudades a las que se están extendiendo ya las protestas. Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. La advertencia de Donald
Donald Trump de recurrir a la misma estrategia en otros estados no ha frenado a manifestaciones de otras ciudades. Hay un claro efecto contagio y las protestas se multiplican en capitales demócratas. Pero también hay un efecto contagio en sentido contrario, con líderes que siguen el ejemplo de Trump. En Texas, el gobernador republicano también ha desplegado a la Guardia Nacional para supervisar varias manifestaciones. Así que la situación está lejos de descensarse y el lenguaje de la Casa Blanca continúa siendo igual de hostil. But President Trump will never allow mob rule to prevail in America. La portavoz del presidente, Caroline Leavitt, dejaba claro ayer que Trump nunca permitirá que la turba gobierne el país, y en el plano judicial hoy se celebrará la primera vista por la demanda que interpuso el gobernador de California contra el gobierno por el envío de tropas sin su consentimiento. Pues bien, en vísperas de esta cita, el Departamento de Justicia ha emitido un escrito argumentando que no existe ninguna base legal para impedir el despliegue de tropas federales y atacando a las Cortes por querer, según dicen, restringir el poder del presidente. Y en 10 minutos el abierto. Hoy compartimos con Estefanía Molina, Mariola Urrea y Josep Ramoneda. Son las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.